Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Fernández Rivera y bueno, voy a hablar también en nombre de mi compañera doctoranda Guillermina Re, que se encuentra convaleciente porque la han operado recientemente y no puede presentar la comunicación como le hubiera gustado, así que bueno, le pido disculpas también en su nombre. En segundo lugar, antes de empezar, quisiera también agradecer la oportunidad al comité organizador que nos dan a mi compañera y a mí para presentar esta comunicación. Y bueno, como el tiempo está también bastante tasado, comienzo con la primera introducción, con este primer bosquejo de lo que queremos hablar en nuestra comunicación, que es fundamentalmente la cuestión del reto demográfico, pero vista desde un punto de vista de las políticas prácticas y de aquellas cosas que se pueden hacer desde la planificación urbana y desde la planificación territorial. Es verdad que hay muchas definiciones para el concepto de reto demográfico. De hecho, ni siquiera es el único concepto que se utiliza. Se utiliza también a menudo el concepto de despoblación. Pero es cierto que este concepto de reto demográfico es más holístico, es más integrador, porque no solo incluye esta cuestión de la despoblación, sino, siguiendo lo que dice el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, incluye también la cuestión del envejecimiento, la cuestión de la población flotante. Y es que estas tres cuestiones en conjunto nos permiten generar esa imagen panorámica de la situación demográfica de la provincia de Huelva, que es nuestro caso de estudio dentro del contexto andaluz. Nuestra pregunta de investigación, que se vincula con el trabajo que venimos realizando tanto mi compañera Guillermina como yo en el marco de nuestras respectivas tesis doctorales, es que cuáles son o pueden ser las aportaciones que se pueden hacer desde la planificación urbano-territorial, especialmente en el caso de los ámbitos rurales que son los afectados por este fenómeno del reto demográfico. Como objetivo general de la comunicación tenemos el de analizar las potenciales de posibilidades de colaboración de la planificación urbano-territorial en las políticas frente al reto demográfico. Y en este sentido, y bajando ya a nuestro caso de estudio particular, en los objetivos específicos tenemos el de identificar los avances realizados hasta la fecha en materia de dinamización poblacional, desde el punto de vista siempre de la planificación espacial, tanto en el contexto regional como en el nacional, territorializando al máximo las aportaciones, analizar la situación demográfica en la que se encuentra la provincia de Huelva y revisar esas relaciones entre la planificación urbano-territorial que tiene ya la provincia de Huelva en sus respectivos municipios y esta situación y tendencia demográfica que identificamos en este ámbito territorial. Como metodología hemos seguido una escala bastante, un proceso relativamente clásico de revisión de la bibliografía de referencia para la identificación de planes urbanos territoriales que ya están en implementación y que por tanto pueden identificarse como buenas prácticas para su replicación en el ámbito territorial de la provincia de Huelva, un pequeño diagnóstico de la situación de la tendencia demográfica de la provincia, aunque sí que hemos bajado porque entendíamos que era interesante a la escala municipal, la revisión, por un lado, de la planificación territorial y por otro, del planeamiento urbano vigente en todos los municipios de la provincia, para intentar sistematizar al máximo el conocimiento que tuviéramos de la planificación urbano-territorial y a partir de este conocimiento lo más sistematizado posible, elaborar conclusiones y proponer nuevas líneas de investigación y de trabajo. En este sentido, es cierto que nosotros, más allá de nuestra vertiente académica como doctorando, tenemos también una vertiente de desempeño profesional muy vinculada a estas cuestiones de la planificación urbana territorial y que nuestro trabajo, justamente la estrategia de reto demográfico de la provincia de Huelva, pues nos ha ayudado también bastante a completar esta metodología. Bueno, como parte ya de la discusión, hay que destacar que la planificación espacial implementada hasta ahora en las zonas rurales ha estado muy orientada hacia el desarrollo socioeconómico, fundamentalmente hacia las estrategias de desarrollo rural en el marco de los fondos FEADER, pero bueno, también de las políticas rurales, tanto de la Unión Europea, de nuestro país y de la Comunidad Autónoma Andaluza. Sí que es verdad que en el caso de la planificación territorial, en Andalucía concretamente, se han hecho cosas en zonas rurales, hay planes en zonas rurales, pero es cierto también que se han limitado bastante a la componente ambiental, ya sea porque es una planificación territorial de carácter ambiental, de planes de ordenación de los recursos naturales y de planes rectores de uso y gestión de estos espacios naturales protegidos,
como de una planificación territorial, ya estrictamente hablando de ordenación del territorio subregional, que se ha elaborado fundamentalmente para dos ámbitos, para la subbética cordobesa y para la Sierra de Segura en la provincia de Jaén. Claramente son espacios que, aunque sean ordenados a nivel territorial, se realizan porque hay una componente ambiental también muy fuerte, no tanto en la planificación como en el sustrato territorial que se ordena. En general, y como todos pueden bien saber, la planificación territorial, la ordenación del territorio en Andalucía se ha basado fundamentalmente en los ámbitos del litoral y en los ámbitos metropolitanos. Han sido los dos tipos de territorio que se priorizaron a la hora de elaborar estos planes subregionales de ordenación del territorio. Sí que es verdad que en la actualización de la legislación en materia de urbanismo y de ordenación del territorio se han incluido novedades. Destacamos aquí la introducción de la figura de los planes básicos para los municipios rurales, para los municipios más pequeños, por debajo de los 10.000 habitantes y que no son litorales y que no están incluidos en un ámbito metropolitano, porque es cierto que es una figura que flexibiliza y facilita mucho el contenido de la figura anterior del Plan General de Ordenación Urbanística para este tipo de municipios que, bueno, que es cierto que tienen una serie de recursos técnicos y de recursos económicos para la elaboración o actualización de los planes generales, pues más limitados. Y es verdad también que la nueva legislación, ya en el caso del reglamento que desarrolla la ley, la lista, ha incluido también novedades vinculadas pues a la lucha contra el reto demográfico, o al menos que en ese sentido dicen orientarse, como la posibilidad de construir en suelo rústico, que antes estaba bastante tasado, no estrictamente prohibido, pero sí bastante tasado, y que ahora pues se permite de una manera más laxa con la explicación de que se intenta promover la repoblación de los ámbitos rurales de nuestra comunidad autónoma. Eso, por tanto, es lo que se ha hecho hasta ahora en Andalucía en planificación territorial, pero es cierto que en otros países y en otras comunidades autónomas de nuestro entorno, la planificación territorial ya se ha utilizado como herramienta de dinamización poblacional en ámbitos rurales. Hablamos específicamente de Italia, que lo ha hecho con los planes o estrategias de interior, y otras comunidades autónomas en las que las políticas de reto demográfico están mucho más avanzadas y han calado también en las políticas territoriales. Hablamos, por ejemplo, de Extremadura o Castilla-La Mancha, que tienen legislaciones específicas de reto demográfico y que a partir de ahí han permeado en el resto de legislaciones y de planificaciones. En el caso de la planificación urbana, el principal problema que nos encontramos en este tipo de ámbitos rurales es que hay una ausencia casi crónica de planes actualizados. La mayor parte de los planes de las zonas rurales andaluzas son muy antiguos, excepto excepciones muy contadas. Estamos hablando de planes de los años 70, de los años 80 y que en la mayor parte de las ocasiones responden a la legislación vigente en ese momento de los años 70. Es decir, ni siquiera responden a la anterior legislación vigente en Andalucía hasta el año 2021. Y otra de las cuestiones fundamentales para sortear esto es que los municipios son incapaces de realizar la actualización de estos planes o bien se encuentran con que a la hora de intentarlo pues es bastante complejo por periodos de elaboración, por costes, por recursos técnicos y por cuestiones que se les agravan por su tamaño demográfico y de sus administraciones locales. Especificando ya, en el caso de la provincia de Huelva, destacamos que es una provincia que parte de una situación territorial ya bastante desequilibrada, porque hay unas zonas rurales, unas zonas interiores de agrario tradicional, poco urbanizadas, con municipios muy pequeños, y una parte de costa que divide casi la provincia en dos mitades, mucho más urbana, metropolitana, con una componente agrícola intensiva más fuerte, igualmente con una componente turístico de masa más importante, y sobre todo con mayor peso poblacional. La mayor parte de la población de la provincia de Huelva, prácticamente en un 70%, se concentra en las tres comarcas de costa. Y como decíamos a continuación, esta situación no solo se vive en la actualidad, sino que es que además se está agravando, porque de los 27 municipios de las comarcas litorales, solo 4 pierden población. Y además son municipios interiores limítrofes con las comarcas interiores. Pero es que en el caso de las tres comarcas interiores, de los 53 municipios que se incluyen en ellas, 39 están perdiendo población desde el año 2010 de manera continuada y además a marcha forzada. Y es cierto que en este caso, pues la provincia de Huelva no es una potencia en términos de planificación. Solo cuenta con dos planes de ámbito subregional aprobados, ninguno para comarcas rurales, ninguno para las comarcas afectadas por el reto demográfico, y a nivel planificación urbana
hay un problema, como decíamos anteriormente, casi crónico de obsolescencia del planeamiento, especialmente en estos municipios más pequeños y más afectados por el reto demográfico. De hecho, a nivel casi de curiosidad, y destacábamos que solo 3 de los 43 municipios que pierden población de la provincia tienen un plan general alineado con la legislación vigente anteriormente en Andalucía. Y eso aún así que, como decíamos, hemos participado en la elaboración de la estrategia provincial frente al reto demográfico. Estos mismos municipios destacaban que había cuestiones de, mm, de despoblación, o sea, factores que afectaban directamente a sus procesos de despoblación, que tenían mucho que ver con su forma urbana y con su planeamiento urbano. Destacábamos aquí la falta de vivienda, la escasez de suelo para la implementación de actividades económicas, la dificultad en el acceso a servicios, la pérdida de identidad del territorio rural o la obsolescencia del planeamiento de protección que al final, en el conjunto de todas ellas, pues genera municipios y sobre todo núcleos urbanos, pues poco atrayentes tanto para la población que ya vive en ellos como para la población que pueda vivir allí. En este sentido, destacábamos como conclusiones que aunque existen posibilidades de trabajo coordinado entre la temática del reto demográfico y la temática de la planificación territorial y urbana, porque además existen ya referencias, tanto a nivel internacional como la nueva generación de legislaciones en la materia en Andalucía y en otras comunidades autónomas, hasta la fecha ni la ordenación territorial andaluza, específicamente en el marco territorial de Huelva, ni la ordenación urbanística de la mayor parte de sus 80 municipios ha servido a responder a la situación demográfica. Y en parte porque toda esta planificación urbano-territorial no se ha elaborado ni en esta generación de legislación urbanística y territorial de Andalucía, ni en la generación anterior, que ya ni siquiera hacía mención a esta cuestión. Y todo esto contando con que es una carencia identificada por los agentes institucionales, porque siempre que se trata estas cuestiones en la planificación y la participación con las entidades locales, ya sea de nivel municipal o de nivel supramunicipal, todas ellas identifican que estas cuestiones que anteriormente destacábamos tienen mucho que ver con sus procesos de reto demográfico, porque son núcleos urbanos que ellos mismos identifican como que no están preparados para los movimientos de población flotante que tienen en periodos festivos o vacacionales, que no están preparados para una población que está en un proceso de envejecimiento bastante galopante y sobre todo que no están preparados para ser atrayentes para la población, tanto la que ya vive en ellos como la que vive fuera. Y es cierto, hay que sí o sí atraer a población de fuera porque la población de estos municipios es ya muy pequeña y muy envejecida. En cualquier caso, y como también nos quedamos un poco sin tiempo y no queremos robarle tiempo a los compañeros que vengan detrás, dejamos también nuestros contactos por si quisieran contactarnos por cualquier motivo en relación a esta comunicación o a nuestras temáticas de interés que, bueno, están directamente vinculadas a estas cuestiones. Así que nada, les agradezco la atención y agradezco de nuevo la oportunidad al comité organizador de poder presentar esta contribución que tanto se vincula tanto a nuestras tesis doctorales como a nuestro desempeño profesional como técnico de planificación territorial.